Hola a todos amigos, que espero estén teniendo una excelente tarde. Los saluda su amigo el licenciado Macario Sánchez. Bienvenidos a la presente cápsula jurídica de su canal Explicando el Derecho. El día de hoy voy a hablar sobre dos figuras jurídicas que se pudieran confundir e incluso pareciera que son lo mismo, pero no lo son. Voy a hablar acerca de la pensión compensatoria y la compensación económica. En primer lugar, voy a empezar estableciendo que ambas figuras, tanto la compensación económica como la pensión alimenticia compensatoria, pues tienen un mismo origen, que es la disolución del vínculo matrimonial. Eh, Estas dos figuras muchas veces las confundimos porque pensamos que aplican en todos los divorcios y en todas las circunstancias. Sin embargo, la pensión alimenticia compensatoria y la compensación económica tienen una distinción muy visible. Primero que nada, la compensación económica tiene que ver directamente sobre el patrimonio generado por los cónyuges, tiene que ver directamente con esa asimetría de bienes que se generaron durante ese matrimonio. Por ejemplo, si dos personas que estaban casadas, una se dedicó a trabajar y la otra se dedicó al cuidado del hogar, en su caso de los hijos, a las tareas domésticas y todas esas cuestiones, no hizo patrimonio porque se dedicó al hogar. Y la otra persona que sí tenía un empleo y pudo sobresalir profesionalmente, esa persona pues se pudo hacer de un patrimonio. Por ejemplo, se hizo dos casas, a lo mejor dos carros, y la otra persona al momento de la separación pues no tiene ese patrimonio. Esa compensación económica va en ese sentido, porque la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, voy a poner en la descripción del video la jurisprudencia que hace esa distinción entre ambas figuras, establece que esa compensación económica es hasta por el 50% de los bienes. No forzosamente tiene que ser por el 50% de los bienes. Ese es un error que muchas veces cometemos y creemos que es por el 50%. Puede ser hasta por el 50% y de ahí para abajo. Ya será una cuestión de la autoridad ponderar, revisar todo el caso en concreto para establecer qué porcentaje de esos bienes se le darían a la otra persona que durante el matrimonio no generó bienes. Ahora, hay una cuestión muy importante. Esta compensación económica no opera durante el matrimonio o cuando exista la disolución del vínculo matrimonial en sociedad conyugal. Solamente opera esta compensación económica en los divorcios en los cuales se tuvo el régimen matrimonial de separación de bienes. Solamente ahí aplica. ¿Por qué razón? Porque el matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal se entiende que todos los bienes y todo lo que se genere durante el matrimonio es de ambos al 50%, aunque estén a nombre de una persona, aunque la otra persona no tenga bienes, se entiende que esa finalidad de ese matrimonio es todo lo que se genere, ya sea que genere uno, ya sea que genere otro, es de ambos. Por esa razón es que en el matrimonio por sociedad conyugal no opera esta compensación económica. Solamente opera en la separación de bienes, porque en la separación de bienes se entiende que todos los bienes que se adquieran durante el matrimonio son exclusivos de la persona que los adquirió. Sin embargo, si la autoridad verifica que existe una simetría que pueda dejar en estado de desprotección patrimonial a uno de los cónyuges, ahí se aplica esta compensación económica a favor del cónyuge que no hizo bienes o hizo bienes muy por debajo del otro cónyuge. Y se trata de hacer un equilibrio en eso, por eso la ley establece en muchas legislaciones y en las que no, se tienen que ir a este criterio en donde establece que aunque no haya norma expresa en la legislación local que establezca este mecanismo de compensación económica en la separación de bienes,
se debe de estudiar por la autoridad y se debe hacer esa ponderación y ese estudio para lograr el equilibrio entre los bienes, dando al cónyuge que no los tiene hasta el 50% de los bienes generados por el otro cónyuge. Esta figura de la compensación económica solo es eso, va directamente sobre el patrimonio que se generó, que puede ser hasta el 50%, y solo aplica en separación de bienes, más no en sociedad conyugal. Ahora, la otra figura, que es la pensión alimenticia compensatoria. Como lo dije, ambas tienen su existencia en la disolución del vínculo matrimonial, pero a diferencia de la compensación económica, esta sí puede operar tanto en el divorcio que el matrimonio se había celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal o separación de bienes. En cualquiera de esos dos se puede pedir la pensión alimenticia compensatoria. ¿Por qué? Porque la naturaleza de esa pensión alimenticia compensatoria tiene que ver directamente con el estado de necesidad de la persona que se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos. Que una de esas, de uno de los cónyuges, porque puede ser tanto el hombre como la mujer o en matrimonios que sean del mismo género, pues también puede ser a favor del cónyuge que tenga ese estado de necesidad. La pensión alimenticia compensatoria puede ser por una temporalidad, puede ser vitalicia y tiene que ser por un monto específico, a diferencia de la compensación económica, que es estrictamente patrimonial, de, hicieron tanto patrimonio, te doy tanto porcentaje y se lo das a la otra persona. Aquí en la pensión alimenticia compensatoria tiene que ver con ese estado de necesidad y por eso se fija ya sea por una temporalidad, de manera vitalicia, es decir, por toda la vida, o hasta que cese ese estado de necesidad por un monto específico que se tenga que determinar por la autoridad. Esta pensión alimenticia compensatoria puede subsistir con la compensación económica. Si bien por un lado en el divorcio que el matrimonio se había celebrado por separación de bienes, te dan tu compensación económica respecto del patrimonio generado, también puedes pedir la pensión alimenticia compensatoria al estar en estado de necesidad. Ahí operan ambas y en el matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal no puedes pedir la compensación económica, solamente puedes pedir una pensión alimenticia compensatoria en caso de que te encuentres en estado de necesidad porque te dedicaste al cuidado del hogar, de los hijos, no pudiste hacer una trayectoria académica, no pudiste tener un trabajo estable y remunerado, y a lo mejor también puede ser que duraste muchos años, la otra persona a lo mejor ya hasta se encuentra jubilada, con una pensión específica que le están dando, pero la otra persona que se dedicó al hogar, pues evidentemente no tuvo esa expectativa, no pudo llegar a lo mejor a ese grado porque se dedicó al hogar. Y esa pensión alimenticia compensatoria lo que trata es de que se haga un resarcimiento y se pueda dar una asistencia al cónyuge que está en estado de necesidad. Esa es la diferencia entre ambas figuras que se pudieran confundir, la compensación de bienes y la pensión alimenticia compensatoria. No es lo mismo y, como ya lo expliqué, no aplica para todas estas cuestiones. Esta cápsula del día de hoy es un poco breve, pero me parecía necesario e interesante establecer esa situación. Incluso en la jurisprudencia que voy a agregar en la descripción del video, esa jurisprudencia nos detalla de manera muy precisa cuáles son los elementos que se tienen que configurar para tener derecho a esa compensación de bienes al divorciarse respecto de un matrimonio que estaba por separación de bienes. Y también nos hace la diferencia que les acabo de comentar respecto de cuándo opera una, cuándo opera otra, cuál es por qué se crea una, por qué se crea otra y la finalidad que trata de cubrir cada una de estas dos figuras que bien se podrían confundir, pero sí son diferentes entre sí. Espero les haya gustado este video y pues bueno, nos vemos en el próximo y que todos tengan una excelente tarde.